Hola, os doy la bienvenida a este vuestro cutre canal. Hola, os doy la bienvenida a este vuestro cutre canal y no sin antes recordaros que este canal se sostiene a base de vuestras aportaciones y que de momento no se monetiza, lo cual impide que me pase como hoy, que he intentado ver una entrevista a Fabiola Yáñez y la he tenido que dejar porque cada 5 minutos paraban y me ponían anuncios de cosas que me interesaban lo más mínimo. Así que si queréis dejar vuestra aportación, aquí tenéis el Buy Me a Coffee, aquí tenéis el PayPal. Y voy a tratar un tema que vosotros y vosotras mismas me habéis pedido, que es el siguiente. Antes de continuar, quiero dejar claro una cosa. Desgraciadamente, la palabra psicópata se ha popularizado muchísimo y para mal, para muy mal. A tal manera que cuando yo tenía la consulta, no me gusta llamarla consulta, pero consulta abierta, me llegaban un montón de mujeres, porque casi nunca me llegan hombres, me llegaban un montón de mujeres con unos dramas terroríficos y que siempre empezaban con mi ex es un psicópata narcisista. En el 90% de los casos, su ex no era un psicópata narcisista, pero ellas habían leído un libro de Iñaki Piñuel. Menciono a Iñaki Piñuel tras pensármelo mucho porque no entra en mi sistema de vida pelearme con gente, pero es que realmente venían de Iñaki Piñuel y de leer un libro que creo que se llama Amor Cero, que es un libro de muy pocas páginas, muy simplificado y que no dudo de los méritos de este señor, pero el libro está exageradamente simplificado. Con lo cual, cualquiera que lo leyera decidía que su ex era un psicópata. Y entonces os voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. En el caso de Carlos Bermú, hay un montón de mujeres que se fueron a hablar con El País y casualmente ninguna se fue después a una comisaría. Esto es lo más alucinante del tema, es decir, a este hombre se le crucifica y se le cancela por una serie de testimonios de unas mujeres, pero ninguna va a comisaría. Él ha denunciado al País y ya se verá, o ha demandado o querellado, o algún abogado que me explique el término técnico exacto, ya se verá en qué queda la cosa. Pero yo, como muchos otros periodistas, hemos tenido acceso a parte del texto de esa demanda, querella o lo que sea. Yo tuve acceso a otra parte más. Entonces, una de las chicas que hablaba con El País decía que él era un psicópata, ella había llamado al 016, y esto lo contaba en El País, y en el 016 le habían dicho que dejara de leer libros de autoayuda. Y entonces, como en el 016 no le habían hecho caso, llamaba al País, que en ese caso sí que se hacía eco de las reivindicaciones de esta mujer. Bueno, al poco tiempo mucha gente sabíamos quién era esta mujer, ya lo sabíamos de antes, pero no porque Carlos Bermú lo hubiera contado, sino porque ella se encargó de contárselo a un montón de gente. ¿Ves? Esa de ahí soy yo. Entonces, alguien me hizo llegar a mí una conversación por WhatsApp de ella, en la que ella le hablaba a la que creo, no lo sé, que es la actual novia de Carlos Bermú. No tengo claro si lo sigue siendo. Yo primero verifiqué que esa conversación no era un fake, que era real, efectivamente lo era. Y en esa conversación ella le escribía a... ¡Ah, Dios mío, que me cargo esto! Problemas del directo. Ella le escribía a esta chica y le decía, no, es que sí, efectivamente, ese testimonio es mío. Y él es un psicópata, no, creo que le llamaba narcisista encubierto. Y yo lo sé porque he leído un libro. No me voy a meter en el caso particular de Carlos Bermú porque está judicializado, es decir, vamos a explicarlo por si vienes de fuera. Carlos Bermú es un director de cine, El País, el medio más leído de España, le hace un Me Too, le expone y dice que hay 6 mujeres que le van a denunciar, hay creo que 6 o 12 testimonios, no lo recuerdo bien, lo siento, que nunca van a una comisaría, y entre esos testimonios está una chica cuyo nombre se acaba sabiendo su identidad,
No porque nadie la exponga, sino porque ella empieza a contarle a un montón de gente el testimonio número 6 o el que fuera, soy yo. Y entonces ella escribe a la que se supone que es, no sé si sigue siendo la novia de Carlos Bermú, y le dice, porque es un narcisista encubierto. Vale. Bien, lo que quiero dejaros claro es, por favor, el gran problema cuando a mí me llega una persona y dice es que mi ex es un narcisista, es que en el 90% de los casos ni es nadie con un trastorno narcisista de personalidad ni tiene rasgos psicopáticos, es algo que ella ha decidido porque ha leído un libro y esto le impide a ella poder entender lo que le ha pasado y poderlo, que me cargo esto, poderlo evitar a futuro. Es que hace muchísimo calor, ¿sabes? Veis que tengo un mini micro, pero voy a comprar otro en cuanto tenga tiempo. Os voy a poner un ejemplo. Una chica que me llegó a mí con una historia muy dramática porque había perdido un bebé que estaba esperando a los 8 meses de embarazo. Esto es horroroso y no se lo deseo a mi peor enemigo, pero para añadir sal a la herida le habían tenido que inducir un parto, es decir, pasó por todo un parto con la diferencia de que su bebé ya nacía muerto, ya se sabía que estaba muerto. Esto es un duelo horroroso, pero cuando me llega a mí esto ya ha pasado hace 2 años. Cuando un duelo persiste más allá de 2 años, hablamos de duelo persistente o duelo complejo. Entonces ella había visto a un montón de psiquiatras, estaba medicada, etcétera, etcétera, y finalmente llega a mí porque todo lo demás no ha funcionado. Y ella se empeña en acusar de todo al padre del niño que la dejó después de esto, porque era un psicópata, porque la abandonó. Bueno, ahí había mucho más. Ahí había mucho más y el proyectar sobre ese hombre le hacía a ella no ver lo que había pasado más allá, porque ese hombre se había ido. Básicamente ese hombre se había ido porque ella había replicado un poco un tipo de relación que, por ejemplo, ejemplifica a Tamara Falcó e Íñigo Nieva. Si me estás viendo desde otra parte del mundo, búscalo por ahí, pero son un par de influencers que te venden una vida, de esta es nuestra vida, en la que su relación se basa en hacer viajes maravillosos, ir a cenar a eventos increíbles, en que ella vaya monísima y él sea ideal, pero a priori no parece que tengan nada más en común. O sea, no es que digas, leen los mismos libros, les gusta la misma música, tienen unos ideales comunes. Ella es súper católica y él como que se hace católico después, no es que se conocieran en misa, precisamente. Este tipo de relaciones muy volcadas en exhibir algo hacia afuera, cuando no hay nada dentro, se rompen a la mínima que llegue un problema. En el caso de esta chica, la que había perdido el bebé, por ejemplo, ellos dos se habían casado después de una vida así muy de Instagram, de haber hecho unos viajes maravillosos, todo muy bonito. La familia de ella les pagaba dinero a ellos para que mantuvieran su tren de vida y ella se quejaba de que la familia de él no le pasaba dinero. Es que si te has casado, ninguna de las dos familias tienen que pagar dinero. Te has casado para crear una familia tú. Puedes recibir dinero de una familia de origen si ha pasado algo horrible como una dana y te estás muriendo de hambre, pero no puedes esperar que te manden dinero cada mes. Bueno, pues ella lo esperaba. Cuando se casó empezó a meterse en líos, pues esto, no le llegaba el dinero de los padres de él que ella había esperado, no se sabe por qué. Tenía una imagen muy infantil de lo que era el matrimonio. Cuando llegó algo tan obvio, tan horroroso como es perder un bebé en un embarazo y encima tener que parirlo, que es horroroso, él no supo estar a la altura, vale, pero ella no se había casado con alguien que conociera bien, había idealizado un sistema de vida y se había casado con alguien que tampoco era precisamente alguien que gestionara muy bien sus sentimientos y que cuando se vio ante esa situación horrible no supo reaccionar y que además probablemente ya se había dado cuenta una vez casado de que ese matrimonio no funcionaba. Es decir, si tú te casas con una señora que de repente empieza a exigirte que tu familia os pase dinero, igual te asustas. Y que probablemente cuando vio que ya no había nada que los iba a unir, que era el bebé, dijo, pues ya rompo este matrimonio. ¿Eso le convierte a él en un narcisista psicópata? No. ¿Le convierte en alguien muy inmaduro que se casó sin tener ni idea de lo que es un matrimonio? Sí, puede ser. Pero no puedes llegar aquí y culpar de todo a tu ex. Otras cosas en las que veo clarísimo es cuando llega alguien que le llama a su ex psicópata narcisista porque le ha puesto cuernos, pero resulta que cuando le conoció él estaba con otra.
A ver, alma de cántaro. Si has sido capaz de mentirle a ella, ¿por qué no te va a mentir a ti? A ti Dios te ha tocado con su mágico dedo. Y es que en inglés se dice touch by the hand of God. Y esto siempre me ha encantado, lo que Dios te toca con su dedo y te cambia. Bueno, pues a ti Dios te ha tocado con su mágico dedo para hacer que si le puso cuernos a ella no te lo ponga a ti. ¿En qué sistema de ideas cabe que tú veas que alguien puede serle infiel a otra y tú pienses que tú, por arte de magia, eres inmune, ¿sabes? Bueno, pues este hombre no es un psicópata narcisista, es un señor infiel legitimado por un sistema que no ve que la infidelidad sea algo muy grave porque no le parece que mentir a su pareja a la que ha prometido ser sincero y fiel tenga un gran problema. A ti te ha parecido bien cuando te ha convenido y cuando te ha dejado de convenir te parece fatal. Pero este señor será alguien sin valores, alguien que no tiene valores porque la sociedad en la que vive o el entorno en el que se mueve tampoco parece que los tiene. Pero de ahí a que sea un psicópata, pues no. Entonces, cuando hay un psicópata de verdad, la persona que es su víctima no se da ni cuenta y además le cuesta horrores salir de eso. Y hay un libro que me gustaría recomendaros que es buenísimo, que a mí me dejó noqueada, que es el siguiente. Voy ahí. El libro se llama The Phantom Prince. Lo escribe alguien que en principio se llama Liz en el libro, pero luego se llamaba de otra manera, porque esta mujer tuvo que ocultar su identidad durante años. Esta mujer fue la novia de Ted Bundy. Ted Bundy asesinó a 20 mujeres confirmadas, 20 o 30 más confesadas y 36 más que se supone que fue él por el modus operandi. Nunca se supo todas las víctimas a las que realmente asesinó, pero al menos a 20. Bien. Durante todo este tiempo él medio vivía con Liz. Ella era su sustento, él como tantos psicópatas tenía un estilo de vida parasitario, es decir, vivía gracias a ella. Esto es importantísimo. Él estuvo en la lista de sospechosos varias veces y varias veces se le descartó, precisamente porque tenía una mujer, una novia guapísima y maravillosa y encantadora, y él era un tipo maravilloso y encantador. Entonces salía en la lista de víctimas, de víctimas de sospechosos, y se lo quitaban de encima. Lo mismo pasó con el asesino del Río Verde, con el destripador de Sutcliffe, con un montón de gente que cuando entraban alguien decía es este por tal y por cual, iban a entrevistarle y decían, ay, ¿cómo va a ser este señor tan majo? ¿Sabes? Bueno, pues si tú vas leyendo ese libro, que yo supongo que hay una traducción al español porque ha habido hasta una serie, este libro va contando cómo ella llega un momento que va la policía y dice es él seguro porque lo ha visto y la policía le dice que no. Bueno, pues hasta el último momento cree que él no ha sido porque él le va convenciendo de que no, de que no, de que no, y de que él es la víctima de un tejemaneje y ella le cree. Cuando ya se sabe que es él, ella sigue yendo a verle a la cárcel y luego él le mete en un lío complicadísimo de decirle a ella a todas las demás las asesiné, pero a ti no porque a ti te amaba. Tú eres especial. Tú eres la única que puede hacer que yo cambie. Y entonces le empieza a meter en un lío para decirle que si alguien puede redimirle y hacer que él se arrepienta y vea a Dios en el último momento antes de morir, puede ser ella. Imaginad qué perverso. En realidad, la única razón por la que no le ha matado a ella es porque ella es lo que llamamos su fachada compensatoria. Ante el mundo, si él tenía una mujer y una hija, en realidad no era una hija, ella tenía una hija de otro, pero él actuaba como padre de esa niña y vivía una vida normativa con una casa muy mona que ponía ella, con unos ingresos estables que ofrecía ella, con una niña ideal que cuidaba a ella. Pues bueno, de puertas para afuera se le veía a él como un tipo súper normal, lo cual a él le venía de puta madre. Por eso no se la cargó. Sin embargo, hasta el último momento la manipula diciendo a ti no te maté porque te amo, en mi corazón, aunque haya sido capaz de 20 mujeres, hay un espacio para el amor, y si hay un momento en el que yo pueda volver a encontrar a Dios, tú puedes hacerlo. Imaginad el horror. Bueno, esto es un psicópata.
Cuando yo he visto a gente que realmente pueda decir es que habían tenido contacto con un psicópata o alguien con un trastorno narcisista real, te aseguro que no ha sido nada fácil, que cuando se han enfrentado a la realidad mis clientas no han querido dejarlo y que normalmente el psicópata o el narcisista era el padre o la madre. E incluso cuando ellas veían que el problemón estaba ahí y que su madre nunca iba a cambiar o su padre nunca iba a cambiar o su familia nunca iba a cambiar y que no tenían otra opción que irse, no podían hacerlo porque el nivel de manipulación es altísima. Por eso os quiero decir, por favor, tened mucho cuidado a la hora de decir claramente menganito es un psicópata o zutanito es un psicópata, porque normalmente no lo es y os impide ver la realidad. Y cuando lo es, de verdad, el nivel de manipulación es muy alto, muy alto, muy alto. Por ejemplo, yo puedo decir con la mayor tranquilidad, creo que Irene Montero es psicópata de verdad. Y lo expliqué otra vez. Una persona que sabe que ha soltado o ha reducido las condenas de 1.500 violadores, que se dice pronto, 1.500. Que además ha sido por un fallo legal que se le había advertido, esta ley tiene un fallo. Bueno, una persona que se enfrenta a eso, si no tiene un rasgo psicopático, no lo soporta. Abandona la política. Ella no. Es más, le echa la culpa a los jueces, que se limitaron a interpretar la ley que ella había redactado. Hace muy poco Bolaños, el ministro Bolaños, ha reconocido por fin que no, que a estos señores que se llaman el soldado Paco o quien quieras, hombres, que se autoidentifican mujeres y que como se han autoidentificado mujeres no queda más remedio que dejarles entrar en un vestuario en el que haya niñas, por ejemplo, o en cárceles femeninas. Bueno, cuando Bolaños reconoce que eso no es un fraude de ley porque la ley no tenía previsto el fraude, bueno, ¿alguien nos pide perdón a los que lo dijimos? No, nadie. Irene Montero se echa las manos a la cabeza, Dios mío, ¿qué hice? ¿La ley está mal redactada? No, bueno, pues eso es psicopatía, porque sigue convenciéndoles Irene Montero a un montón de gente, no tanta, pero a la suficiente, de que le voten, de que la necesitan. Igual que Ted Bundy convencía a Liz, que creo recordar que en la vida real no se llamaba Liz, o sea, en el libro se llama Liz y se autodefine como Liz y se dice Liz, pero ella cuando todo pasó cambió de nombre, cambió de estado, cambió de vida, cambió el nombre de su hija, qué remedio, y durante años no se supo quién era. Y en el último momento ya reconoció un poco, no sé si sigue viva, pero hace poco que reconoció quién era y apareció incluso en medios de comunicación y tiene un problema, tiene una especie de ELA que su propio médico le dijo que era por el estrés. Vale, dicho lo cual, y tras haber explicado esto, vamos a explicar una pregunta. ¿El psicópata se hace o nace o se hace? Os recomendé un libro que era La sabiduría de los psicópatas de Kevin Dutton, pero os voy a poner aquí al lado libros clásicos sobre psicopatía por expertos. Desgraciadamente es que los encuentro siempre en inglés. Sospecho que habrá traducciones en español, pero yo leo en inglés. ¿Y por qué lees en inglés? Pues porque mi papá y mi mamá crecieron en Inglaterra y hablaban en inglés en casa, tuve esa suerte. Y porque en general, hijo mío, después de lo que ha pasado en el CNIO, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, ya os hacéis a la idea porque en España no hay una gran investigación en psicología. Porque cuando alguien realmente es muy bueno, se marcha fuera, como ha pasado con los 7 investigadores que han abandonado en los últimos años el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas porque les han ofrecido más dinero fuera y les han ofrecido vivir bien, sobrevivir. Porque os recuerdo que la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas cobraba 230.000 euros al año, que se dice pronto, y que sus investigadores cobraban 20.000 euros. Claro, tú estás cobrando 20.000 euros aquí, te llaman de Cambridge y te dicen, hola, te vamos a ofrecer 100.000 libras. Y no dices, me quedo en España por patriotismo. No. Pues lo mismo sucede con investigaciones en psicología, psicología social, neurociencia, etc. En general la gente se va. Por eso los libros interesantes pues se publican en inglés. Supongo que en ruso también, pero yo no leo ruso. Vamos entonces a seguir a explicar lo que estaba contando, que era, ¿se nace o se hace el psicópata? Pues esto ha habido grandes discusiones. Por ejemplo, se sabe que los psicópatas tienen dos
rasgos en el cerebro que les identifican rápidamente. La corteza cerebral es más pequeña y la amígdala también. Y más fina la corteza cerebral, sobre todo la del lóbulo frontal. El fascículo uncilado que va hacia la amígdala está roto. ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, su razonamiento moral no existe. Entonces, me dirijo desde aquí al imbécil de Daniel Tigrillo, que creo recordar que hizo un vídeo que decía que es que las mujeres trans tenían la corteza cerebral más fina que las mujeres cis. Y que eso quería decir que las mujeres trans nacían así. Entonces yo hice un vídeo hace ya 4 años diciendo, ya, perdona, los que tienen la corteza cerebral más fina en general son los psicópatas. Y me llamo a parir y me llamo transfoba y me llamo de todo. Chico, eres un puto gañán, un puto gañán. Y si no tienes ni idea de neurociencia, ¿por qué no te callas? Pero esto nos explica cómo en España, pues en España y en Latinoamérica y en muchos sitios, el conocimiento científico se desprecia, ¿vale? Bueno, seguimos. Entonces, sí se sabe que un psicópata puro, un Ted Bundy, tiene una corteza cerebral más fina. Sí se sabe lo de la amígdala. ¿Cómo se sabe? Pues porque les hacen a veces autopsias por mortem en algunos casos, en otros se hacen resonancias magnéticas y demás. Lo que no se sabía era lo del circuito de dopamina, el circuito de recompensa, perdón, que tenían dañado el circuito de recompensa. Entonces aquí os voy a pedir que os vayáis a un vídeo anterior mío donde explicaba cómo se rompe el circuito de recompensa, porque algunas veces hay una serie de comportamientos que hacen que el circuito de recompensa se desequilibre y crean pues adicciones. Este vídeo se llama Dopamina y circuitos de recompensa y tendréis el link en la cajita de descripción, en donde vendrán otros links. Y en un momento que tengo que parar un segundo para darle pie a nuestro patrocinador. Nuestro patrocinador, como ya todos sabéis a estas alturas, soy yo misma y quiero que compréis mi libro que se llama La escritura que cura y que es un libro sobre escritura y psicología y sobre qué es la terapia de escritura expresiva. Y si queréis saber más sobre qué es la terapia de escritura expresiva, hay todo un vídeo aquí cuyo link también está en la cajita de descripción, ¿vale? Tenéis una conferencia de 1 hora que di en el Centro Cívico Cigia. En la cajita de descripción también tenéis el link para acceder a la forma de comprar el libro de forma directa, que se puede comprar directamente a la editorial si es que no lo encontráis en otra parte. ¿Cómo se sabe y cómo se ha demostrado? Pues para ello os voy a leer un artículo que está publicado en la revista Nature Neuroscience en el 2010 y que habla es un artículo que voy a poner aquí porque se llama Mesolimbic Dopamine Reward System Hypersensitivity in Individuals with Psychopathic Traits. Hi, Mesolimbic Dopamine Reward System Hypersensitivity in individuals with psychopathic traits. A ver si lo sabe decir de memoria. Venga. Mesolimbic dopamine reward system hypersensitivity in individuals with psychopathic traits. ¡Yeah! Vale, pues entonces, ¿de qué está hablando esto? Vamos a darte la explicación. ¿Qué es el sistema mesolímbico? Estoy viendo aquí un poco, ¿eh? Pues el sistema mesolímbico es el de la regulación de emociones. El sistema mesolímbico es el que regula la recompensa, la motivación y la toma de decisiones y lo integran el núcleo accumbens, el área tegmental ventral, más conocida por TVA, y las conexiones dopaminérgicas. Que todo esto suena chino. Bueno, no os preocupéis que yo os lo explico. Pues para hacer este experimento lo primero que haces es elegir un grupo de voluntarios y luego les pasas el inventario de rasgos psicopáticos. Este inventario de rasgos psicopáticos yo no sabía que existía hasta que lo tuve que estudiar. Yo pensaba que solo existía el de Hare. Y os dije en otro vídeo que es muy difícil saber si alguien es psicópata porque si es un buen psicópata te miente y te miente en el test de Hare y hasta luego Lucas. Por esto pues tantos asesinos pasaban tranquilamente el detector de mentiras porque pueden mentir sin ningún problema. Os conté que el destripador de Sutcliffe o el asesino de Green River los descartaron porque pasaron el detector de mentiras.
y luego habían sido ellos. Entonces ahora el detector de mentiras no se admite como prueba. Por tanto, si tú has visto a Conchita con su polígrafo en Sálvame, eso no tiene la menor validez legal porque un buen psicópata, el detector de mentiras, se la sopla. Te miente sin que haya ningún problema de conductancia en la piel, que es lo que registra el polígrafo. El polígrafo registra que te pones nervioso, pero el psicópata no se pone nervioso y te miente igual. Vale, pues a lo que íbamos. Les pasan otro inventario que va a aparecer aquí. Y entonces, un momento. Entonces, a los que dan muy alto, pues se divide a los voluntarios en dos, los que han dado altísimo en este inventario y los que no. Y ese inventario no te dice, tiene usted tantas posibilidades de ser psicópata, te dice que das muy alto en determinados rasgos psicopáticos, que son los siguientes. Un momentito. Lo estoy leyendo. Maquiavelismo, es decir, maquiavelismo es la capacidad para manipular o hacer planes. La social potency, que es la habilidad para influenciar a otros. La frialdad, la ausencia de emoción, de sentimiento de culpa o de empatía con los sentimientos de otro. La incapacidad de ver a largo plazo o de ver las consecuencias de una decisión. La falta de conciencia de riesgo, la habilidad para culpar a los demás. Recordad a Irene Montero culpando de todo el problema con la liberación de violadores a los jueces, el desprecio a las normas culturales establecidas y la inmunidad ante el estrés. Son personas que resisten muy bien el estrés. De verdad que Irene Montero para mí las cumple todas, si vais viendo, porque si veis la habilidad para influenciar a otra, el que le importe un comino las 1500 víctimas de los 1500 violadores que ha soltado, el hecho de que, aunque el fallo fue suyo y se le había advertido, empieza a culpar a los jueces, el que cómo desprecia absolutamente el orden establecido, cómo cuando todo esto pasa y cualquier otra se muere de la vergüenza y se ha encerrado bajo tierra, pues ella sigue tan feliz y bueno, pues eso, todo lo cumple. Bueno, pues entonces estos investigadores hacen una lista y dicen, aquí ponemos a los que han dado muy alto en este inventario y aquí ponemos a los que no. Estos antes y después son antes y después de darles anfetaminas y antes y después de prometerles que les vas a dar dinero. En los individuos que habían puntuado, recordemos que tenemos dos grupos. Aquí está Sheldon, que ha puntuado muy alto en rasgos psicopáticos, y aquí está Mashenka, que ha puntuado muy bajo. ¡Hola! ¡Hola! Vale, a Sheldon le has medido con una PET y luego con una resonancia magnética funcional, exactamente, que se llama fMRI. Y a Mashenka le has medido lo mismo. Recordemos que Sheldon es el chungo psicópata y Mashenka es la buena. Cuando a Sheldon le han dado anfetaminas o le han prometido dinero, su núcleo accumbens, que es el que suelta la dopamina, se ha encendido como un árbol de Navidad, mientras que en el caso de Mashenka, no. ¿Y esto qué quiere decir? No solo que tienen el núcleo accumbens jodido, sino que tienen todo el sistema de recompensa jodido, y que eso quiere decir, a su vez, que hay otros problemas en el mesencéfalo. ¿Y eso qué quiere decir, a su vez? Pues que tienen problemas para inhibir los comportamientos agresivos. Esto es. Entonces, ¿se demostró con este experimento? Sí. ¿Este experimento se ha replicado? Sí. ¿Qué quiere decir replicar un experimento? Que si te sale solo una vez, este resultado no cuela. Tienes que volverlo a hacer en longitudinal y transversal. ¿Esto qué quiere decir? Pues en otros sitios, no sea que es que lo has hecho en Chicago y en Chicago por lo que sea hay más psicópatas porque descienden todos de Al Capone o algo así. Lo tienes que hacer en otros sitios y en otros momentos. Si lo haces en diferentes sitios y en diferentes momentos y repites este experimento en Cuenca, Venezuela, no sé, Helsinki, y en diferentes años, y el resultado es el mismo, es que es así. Y obviamente cuando sale un resultado así, luego se replica, y es así. Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente las personas que dan muy alto en el inventario de rasgos psicopáticos se ve que tienen el circuito de dopamina jodido. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando llegas a la cena de turno y está el de siempre, que siempre está montando broncas, las monta porque las broncas segregan, te hacen segregar dopamina.
hacen que tu circuito se suba, que tú empieces a segregar dopamina como locos. Y como necesitan la dopamina porque son adictos a la dopamina, pues entonces montan broncas. Por eso muchos de ellos tendrás el típico amigo que la monta siempre en los bares, el que siempre se está peleando con su novia, tu cuñado que siempre las monta en las cenas de Navidad, este típico amigo súper agresivo que tienes, o esta persona que, por ejemplo, tiene siempre comportamientos de riesgo. O sea, coge la moto y quiere ir a 150 por hora en sitios donde no puedes ir a más de 100. El que siempre se está metiendo drogas. Yo tenía un conocido al que dejé de ver, gracias a Dios, que cada vez que ibas a una tienda con él, robaba algo por el simple placer de robar, por la dopamina que le daba, ¿vale? Pues esto es lo que yo os quería contar y espero, por favor, que haya sido de vuestro interés. Como sabéis, siempre hay alguien que me enmienda la plana en comentarios, es un clásico, me parece bien. Y recordaros una cosa, para hacer estos vídeos se tarda un ratito, pueden buscar las referencias, demás. Os voy a poner aquí una serie de libros sobre psicopatía clásicos, que igual os interesa. Los pongo en inglés, pero probablemente haya una traducción en español. Buscad a ver si está, y si está me la ponéis en comentarios. Y os recuerdo, mira, varias cosas importantes. Me van a operar en breve. La operación no es facilita, pero por lo menos me han encontrado algo que me estaba dañando desde hace mucho tiempo y me lo van a extirpar, o sea que bien. Pero igual tengo que desaparecer a partir de cierto momento. Os mantendré informados, pero no os mantendré informados. Tengo que presentarme a un montón de exámenes en breve y quizá esto no lo pueda seguir haciendo, ¿vale? Pero volveré, no hay problema, volveré o haré vídeos muy cortos y serán exclusivamente sobre lo que vaya aprendiendo o cosas de estas. Si os interesa un vídeo sobre lo que le pasa a Rafael, que me ha indignado el tratamiento que le han dado al caso, decídmelo. Creo que es muy importante porque Rafael ha sufrido un accidente cerebrovascular, se ha librado de la muerte por un pelo, creo yo. Me ha parecido vergonzoso ver a gente diciendo se ha quedado porque le están haciendo unas pruebas. A nadie le dejan en Navidad en un hospital porque le estén haciendo unas pruebas. Le dejan en Navidad en un hospital porque no queda otra, ¿vale? Y sufrir un accidente cerebrovascular es algo gravérrimo, gravísimo. Y no hay que tomárselo con esta alegría. De la misma forma que el tratamiento de la información que le han dado al golpe de Mario Vaquerizo me ha parecido muy vergonzoso, porque si te pegas un golpe en la cabeza como se te ha pegado él, las consecuencias son brutales. Y por esto este señor no ha vuelto al ombliguero excepto un día, y por eso probablemente tarde 2 años en trabajar, y por eso va a tener una baja. Entonces, si os interesan estos temas, que no van a ser política, que no van a ser estas cosas, pues como tendré que estar estudiando esto, pues contádmelo. Y si no, pues dejadme algo en el Buy Me a Coffee, que esto me lleva un tiempo a hacerlo y encima estoy enferma. Sí, yo voy a ver a mi cirujano el día 3. Si entro directamente ya me operan rapidísimo, os lo contaré. Ojalá, porque yo realmente quiero ya que me operen y que esta pesadilla desaparezca. Y nada, un beso. ¡Hala! Hasta más ver. Así. Muchos besitos desde el cutre corazón de vuestro cutre canal. Dejadme dinerito, por favor. Un beso, hasta luego. Y por último, aquí al lado os voy a dejar unos cuantos libros que van a aparecer sobre psicopatía, clásicos que os pueden interesar, y no los he encontrado en español, pero seguro que hay una traducción al español, y si alguien la encuentra, que la ponga en comentarios. Muchas gracias, adiós.